Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. Recordemos que estas medidas son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es el promedio de los datos. La mediana es el valor central, ¿verdad?, que me divide la distribución en dos partes iguales, es decir, al lado izquierdo deja un 50% y al lado derecho nos deja también un 50% de los datos de la distribución. Y la moda pues es el dato que más se repite. Esto lo vamos a ver mediante el desarrollo de un ejemplo, ¿verdad? Pero para los datos agrupados. Entonces tenemos acá las frecuencias en cada uno de estos intervalos. No sabemos cuáles son esos valores, pero sí sabemos que en esos intervalos el número de datos que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar determinando lo que es la media aritmética y lo vamos a auxiliar de esta forma, ¿verdad? Es decir, el sumatorio desde igual 1 hasta acá, ¿verdad?, de el punto medio, ¿verdad?, de cada uno de los intervalos multiplicado por la frecuencia, ¿verdad? Vamos a hacer esa sumatoria y eso lo vamos a dividir entre, ¿verdad? Entonces, en algunos casos o en algunos textos, el punto medio pues le llaman marca de clase y lo denotan como X sub I, ¿verdad? Es notación, pero significa exactamente lo mismo. Desde igual 1 hasta acá, digamos, si tenemos K intervalo, ¿verdad? O clase. Entonces, esta fórmula es la que vamos a ocupar para, para determinar la media aritmética, ¿verdad? Y lo que necesitamos, ¿verdad?, dado la distribución, es determinar cada uno de los puntos medios de los intervalos, ¿verdad? O la marca de clase. Entonces vamos a agregar una tercera columna a nuestra tabla, ¿verdad?, donde le vamos a llamar punto medio, y el punto medio lo vamos a determinar sumando los extremos de cada intervalo y dividiéndolo entre 2, ¿verdad? Entonces, si sumamos 0, un 4, es decir, 0 más 4 es 4, entre 2, 2, ¿verdad? Luego 4 más 8, 12, entre 2, 6. Luego 8 más 12 es 20, entre 2, 10, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos haciendo el mismo paso, ¿verdad?, para cada uno de los intervalos y obtenemos los puntos medios o la marca de clase, ¿verdad? Entonces, dado esto, pues vamos a hacer en una cuarta columna la multiplicación del punto medio por la frecuencia, ¿verdad? El punto medio por la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar 3 por 2, eso es 6, ¿verdad? 5 por 6, eso es 30. 6 por 10, 60. 4 por 14, 56. Y 3 por 18 es 54, ¿verdad? Cada uno de estos términos son los que están involucrados en esta sumatoria, ¿verdad? Desde igual 1 hasta acá. En nuestro caso, K es 5, ¿verdad? Porque solamente tenemos 5 intervalos, ¿verdad? O 5 clases. Entonces, esto lo sumamos, ¿verdad? Nos da 206, ¿verdad? Este valor es justamente esta sumatoria, ¿verdad? Es esta sumatoria. Y vamos a hacer entonces 206, ¿verdad?, entre n, donde n es el número total de datos, ¿verdad? Acá lo tenemos, ¿verdad? Es 21. Y al hacer la división, pues nos queda que la media aritmética para estos datos agrupados es de 9.81. Bien, entonces vamos a determinar ahora lo que es la mediana y vamos a ocupar la siguiente fórmula, ¿verdad? Esta fórmula involucra varios valores, donde L sub I es el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer primero es determinar la clase en donde está nuestra mediana para determinar este valor, ¿verdad?, que es L sub I, de la misma forma el F sub I, que significa la frecuencia de la clase donde está la mediana. Y F mayúscula sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase en donde está la mediana, ¿verdad? Entonces, luego C es el ancho de la clase, ¿verdad?, de donde está la mediana. Entonces, para determinar estos cuatro valores
nosotros primero tenemos que determinar en dónde o en qué clase está nuestra mediana. Entonces, para eso, nosotros primero construimos en una tercera columna lo que es la frecuencia acumulada, ¿verdad? La vamos a llamar por F mayúscula. Y lo que vamos haciendo es, en la primera fila, pues escribimos la frecuencia que tiene la primera clase. Luego en la segunda, pues escribimos la suma de esta frecuencia con la frecuencia de esta clase, que sería 3 más 5, 8. Luego en la tercera, pues 8 más 6, 14. En la cuarta, 14 más 4, 18. Y en la quinta, 18 más 3, 21. Esta es la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces, ya dado esto, pues nosotros determinamos posición, ¿verdad? Al determinar la posición vamos a utilizar esta fórmula, que es n más 1 entre 2, ¿verdad? Recordemos que estamos con un número impar de datos, utilizamos esta fórmula, n más 1 entre 2, entonces nuestro n es 21, más 1, 22, entre 2, eso es 11, ¿verdad? Entonces quiere decir que nuestra mediana está en la posición 11. Ahora pues vamos a ubicar, digamos, 11 en la frecuencia acumulada, ¿verdad? Si ese 11 está en la frecuencia acumulada, entonces el valor de la mediana va a ser justamente el límite superior de esa clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá la posición nos hubiese dado 8, ¿verdad? Si nos hubiese dado 8, acá tenemos a 8 en la frecuencia acumulada, entonces nuestra mediana sería 8, ¿verdad? Es decir, el límite superior de la clase que contiene a la mediana, ¿verdad? Pero en este caso, pues nos dio una posición 11. Nos vamos a ubicar en el número mayor inmediato, ¿verdad? A 11. En este caso es 14, ¿verdad? Entonces nos ubicamos acá en la tercera clase, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que en esta clase está nuestra mediana, ¿verdad? Entonces, a partir de que hemos determinado que en la tercera clase está nuestra mediana, pues vamos a determinar el L sub I, la frecuencia, y luego la frecuencia acumulada anterior y el ancho de la clase. Entonces, vamos a determinar cada uno de estos valores, ¿verdad? El L sub I, pues, el límite inferior de esa clase es 8, ¿verdad? Luego, la frecuencia de esa clase es 6, ¿verdad? La frecuencia acumulada anterior a la clase, ¿verdad? El F sub I sería 14, ¿verdad? El F sub I menos 1, si estamos hablando del anterior, es 8, ¿verdad? El F sub I más 1 sería el 18, ¿verdad? Pero entonces acá lo que está involucrado en la fórmula de la mediana es el F sub I menos 1. O sea que estamos hablando de la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene a la mediana. Entonces, luego tenemos el ancho de la clase, ¿verdad? Que es C. En algunos textos también le denotan como A, ¿verdad? De ancho de la clase. Entonces, nosotros le hemos puesto C, ¿verdad? Pero significa exactamente lo mismo, ¿verdad? Luego, el ancho de la clase es 4, ¿verdad? Ya teniendo esos valores que están involucrados en la fórmula de la mediana, vamos a sustituir en la fórmula, ¿verdad? Entonces, tenemos, ¿verdad? Acá 8 más 10.5, ¿verdad? Que eso es n entre 2, es decir, 21 entre 2 es 10.5, menos 8, ¿verdad? Que es este dato, entre 6, que es este dato, multiplicado por 4, ¿verdad? Que es el ancho de la clase. Luego, pues, operamos primero, ¿verdad? El numerador de esta fracción que yo tengo acá. Entonces obtengo pues 8 más 2.5 entre 6 multiplicado por 4, ¿verdad? Vean que este 8, pues aunque todavía no lo estamos ocupando, pues siempre lo escribimos y ahí lo llevamos hasta al final, que lo vamos a sumar con el resultado de estas operaciones. Entonces, luego 2.5 por 4, eso es 10, 10 entre 6, y acá pues 8 suma a 10 entre 6. Luego pues 10 entre 6 es 1.67. Luego pues al final tenemos que la suma de 8 más 1.67 es 9.67. Entonces el valor de nuestra mediana es 9.67. Ahora vamos a determinar lo que es la moda,
Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es L sub I más B sub 1 entre B sub 1 más B sub 2 multiplicado por C, ¿verdad? Entonces la moda, recordemos que es el dato que más se repite. Entonces en la distribución, ¿verdad?, de nuestros datos agrupados, los vamos a ubicar en donde está nuestra mayor frecuencia, ¿verdad? Y nuestra mayor frecuencia está en la tercera clase, ¿verdad? Nuestra mayor frecuencia está en la tercera clase, y el B sub 1 pues es la diferencia de la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior, ¿verdad? Y el B sub 2 es la diferencia de la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior, ¿verdad? Entonces tenemos acá para esta distribución, tenemos que B sub 1 es 6 menos 5, ¿verdad? Es esta frecuencia, que es la frecuencia mayor, menos la frecuencia anterior, ¿verdad? Entonces B sub 1 es 1 y B sub 2 es la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior, ¿verdad? En nuestro caso es 6 menos 4 y eso es igual a 2, ¿verdad? Entonces B sub 2 es igual a 2. Luego L sub I pues es 8, ¿verdad? Es el límite inferior de la clase que contiene la moda. Y el C, ¿verdad?, que es el ancho de la clase, es 4, ¿verdad? Es 4. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a sustituirlo en la fórmula, ¿verdad? Entonces sustituimos, ¿verdad?, L sub I por 8, luego B sub 1 por 1 y B sub 2 por 2. Y C lo sustituimos por 4. Ahora pues operamos esto y luego pues al final vamos a hacer la suma, ¿verdad?, con 8. Entonces tenemos acá 1 por 4, 4 y 1 más 2, 3. Entonces tenemos 8 más 4 tercios. Hacemos esta división, ¿verdad? Entonces nos queda 8 más 1.33. Por último, pues sumamos a 8 con 1.33 y nos queda 9.30. Entonces este es el valor de la moda, es 9.33. Entonces hemos determinado lo que es la media aritmética, la mediana y la moda para datos agrupados, ¿verdad? Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Muchas gracias por verlo. Si les ha gustado, no olvidar compartir, suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones.